Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en el Museo del Oro. Para el Museo del Oro ha venido desde sus inicios preocupándose por la metalurgia y por los materiales de los que están compuestos sus colecciones, y en este momento para nosotros es una preocupación grande y tenemos importantes alianzas de investigación con University College Londres, por ejemplo, con la Universidad de los Andes en Bogotá, y nuestro trabajo de profundizar cada vez más no solamente en los materiales con los que están hechos los objetos y que pueden tener que ver, por ejemplo, con su conservación y preservación para el futuro, sino con ese tema que fascina tanto a nuestros públicos sobre cómo pudieron hacerse en épocas prehispánicas estos objetos maravillosos, y cómo tenemos toda una sala dedicada a la tecnología, que realmente cada vez que tenemos una conferencia como la tuya quedamos más maravillados de las colecciones que tenemos. De forma que es un gusto para nosotros tener hoy la charla de Patricia Esteves, quien es química, quien trabajó hasta la pensión en los museos del Banco Central en Ecuador, con una colección así de linda como la nuestra del territorio ecuatoriano, y se dedicó a esos estudios de metalurgia, a esos estudios de materiales que permiten acercarse al orfebre, a la persona que realizó los objetos. Más adelante, luego de retirarte del Banco Central, trabajaste en el equivalente de Ingiominas, el Instituto de Investigaciones Geológicas y Mineras del Ecuador, que aquí se llama Ingiominas, y nos trae hoy una charla que para nosotros es uno de los insumos de las conversaciones con Patricia, que ha estado aquí esta semana. Es uno de los insumos para la renovación del Museo del Oro Nariño en la ciudad de Pasto, que abrirá sus puertas a finales de este año con una museología, una temática, una forma de acercarse a sus públicos totalmente nueva, sin duda novedoso, como ha sucedido con las renovaciones de los museos de Leticia y Santa Marta recientemente. Entonces, Patricia, muchas gracias y tenemos mucho interés por tu tema. Gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Buenas tardes, un saludo, ¿no?, a todos los presentes, y sobre todo un agradecimiento especial a María Alicia y sus colegas por su amable invitación para compartir inquietudes, problemáticas y sobre todo el interés por esta fascinante tecnología metalúrgica en la prehistoria, yo diría en la época prehispánica en general de nuestros países. La presentación va a tener básicamente tres componentes. Como el material es abundante, he tratado de hacer una síntesis en la que les quiero hacer observar una revisión general de la metalurgia prehispánica del Ecuador con sus principales componentes, resaltando las particularidades tecnológicas y también tratando de destacar aquellas relaciones que pudieron existir entre las diversas ocupaciones poblacionales del Ecuador. El primer punto que me interesaría que ustedes miren es justamente el desarrollo de la metalurgia temprana, ¿no? Las evidencias más antiguas que tenemos en el Ecuador prehispánico justamente están representadas por los metales preciosos, el oro y sus aleaciones. Lo hemos encontrado en el sur del Ecuador, especialmente en el sitio arqueológico Putuxío. El sitio arqueológico Putuxío, que queda entre las provincias de Azuay y Loja. Hay una zona límite entre estas dos provincias que se llama el Tablón,
donde se sienta este sitio importante que es el taller de orfebrería más grande de todo el continente sudamericano hasta el momento. Cuando hablamos de los descubrimientos en arqueología y en metalurgia, casi siempre hablamos de todos los contextos de los que se dispone información hasta el presente, pero siempre existirán nuevos descubrimientos que nos van ampliando esta visión de cómo se desarrolló la progresión en las prácticas de esta naturaleza. El sitio arqueológico Putuxío lo vamos a revisar con mayor detenimiento al final de esta presentación, porque yo quiero hacer un contraste con los descubrimientos de Sudamérica, especialmente de los sitios Xisca, Irumoco y Huayhuaca, que son los que hasta el momento se conocen como las evidencias más antiguas de la metalurgia en Sudamérica. Otro de los sitios donde se encuentra oro y aleaciones de las épocas tempranas es el sitio Las Balsas. Esto queda justo en la costa de Esmeraldas, es decir, al otro extremo del Ecuador, cerca justamente del centro ceremonial Atolita. Pertenece al periodo formativo. Las dataciones han establecido que tiene unos fechamientos que le dan una antigüedad de 915 a 780 a.C. El platino y aleaciones posiblemente fue trabajado paralelamente que el oro en la zona de la Atolita en una época temprana, es decir, que va de 600 aproximadamente a 450 a.C. y posteriormente no existe, hay un florecimiento de la metalurgia, pero no existen evidencias más tardíamente en la postolita. El cobre y aleaciones en la península de Santa Elena, en el sitio Los Cerritos, con 890 a.C., que es también bastante antiguo, y este sitio tiene la característica de haber tenido en el sitio de enterramiento varias herramientas de metalurgia para trabajo por presión mecánica básicamente. Luego tenemos plata y aleaciones en la zona de Manaví, en la compañía, 200 después de Cristo y 800 después de Cristo. La plata generalmente aparece ya en las épocas tardías en el Ecuador, en la época de desarrollo regional. Creo que son los datos más, las evidencias más tempranas del Ecuador y están relacionados con la permanencia sedentaria de las poblaciones, con una creciente organización social e ideológica, y este uso diferenciado de los objetos metálicos estaba relacionado o implicaba un importante modo de del afianzamiento en la estructuración interna de estas sociedades metalúrgicas. Básicamente yo trataré de enfocar la metalurgia prehispánica sin considerar mucho las áreas metalúrgicas o las provincias metalúrgicas o varias denominaciones que han agrupado, no porque no sean útiles, sino simplemente porque es más gráfico tener una división geográfica donde ubicamos con claridad aquellos florecimientos en la costa, como es el caso de la Atolita Atacames, en la costa central sur, Jamacoaque, Bahía, Manteño, Huancavilca, la cuenca de Guayas, muy especial con Milagro Quevedo, Sierra Norte y Central, donde está justamente Carchi, Nariño, Puruá, y actualmente dentro de la cronología y clasificación que se le hace a la metalurgia está el sitio Quitus, Chaupicruz, el sitio Chaupicruz, Quitus. La Sierra Sur tenemos Cerro Narío, Puruá, Cañari, Inca, a término ya antes de la conquista, y he puesto una consideración especial para el taller de orfebrería Putuxío, que tiene una amplitud de 3.000 años en evidencias, tanto en metalurgia como en producción de lítica, alfarería y otros elementos que acompañan a todo lo que se dio en las 4 hectáreas que comprende el sitio Putuxío.
retrocediendo. Perdón, disculpas. Es solamente ya. En esta tabla, bueno, he querido graficar, y lo vamos a ver en otras etapas de esta pequeña charla. He querido graficar justamente cómo la secuencia de las ocupaciones en la cronología y en los lugares de asentamiento, sea en la costa norte, que tenemos las balsas que les nombré, Salango, que he puesto una interrogante porque en Salango se encontraron, Presley Norton encontró en sus excavaciones láminas de oro, plata, cobre, pero yo no he podido todavía tener las fechas absolutas, exactas, pero no puedo eliminarla porque fue una clara evidencia de presencia de materiales metálicos trabajados. El sitio Los Cerritos, y tengo acá en el sur los sitios más tempranos. Y luego en cronología vamos a ver los desarrollos regionales, luego la integración y el periodo Inca. Igual en el gráfico, en la tabla tenemos cuáles fueron los principales metales, y la coloración significa aquellos sitios en que se han encontrado objetos de metal y restos que indican manufactura de metal, otros sitios que exactamente solo tienen objetos y los otros que solo tienen restos, como es el caso de Putuxío, que es el único que solo tiene evidencias en restos y no tiene hasta el momento objetos. Las técnicas también están descritas aproximadamente. Bueno, estas no son absolutamente inamovibles, ¿no? A medida que se siguen las investigaciones en metalurgia, pueden completarse los vacíos que hasta el momento existen de los procesos que se emplearon en cada cultura, incluso los mecánicos, los procesos mecánicos y las técnicas de acabado, bueno, que no se visualizan fácilmente. Yo les iré explicando poco a poco. Tenemos una de las culturas conocidas por su abundante y especial producción en metalurgia prehispánica, la Tolita Tumaco. La ocupación de 600 antes de Cristo a 400 después de Cristo ha tenido la mayor atención en cuanto a los estudios arqueológicos y también en cuanto a su metalurgia, por la sofisticación que existe en la elaboración de las piezas. Es muy evidente que esta ocupación, que estuvo asentada en la mayor parte de la provincia de Esmeraldas y Tumaco, que se continúa en la costa pacífica colombiana, esta producción estuvo relacionada con el sitio ceremonial Atolita y la ocupación en el continente de todos los nuevos descubrimientos de lo que se denomina la laguna de la ciudad, que fue justamente uno de los centros de provisión de recursos para subsistencia de toda la ocupación la Tolita, pero fue posterior al sitio sagrado, al sitio ceremonial la Tolita. Las tecnologías en general, antes de empezar a ver en detalle la producción de la Tolita, yo he querido señalar algo de las tecnologías. En la producción orfebre, y como vimos en la tabla, existen procedimientos que, si bien en apariencia o en conocimiento parecerían ser sencillos, al sumarse entre sí las técnicas producen unos sistemas de elaboración bastante complejos que los vamos a seguir viendo. Las técnicas, no necesariamente las primeras inventadas por el hombre de la Tolita, sino las que se reflejan fácilmente en varias de los objetos, son el martillado, laminado, repujado, también tenemos el recortado, entre otras técnicas que usan la presión mecánica. Estas son técnicas que usaron simplemente la presión, el trabajo mecánico. Luego tenemos la presencia de técnicas
con prácticas en que se introduce ya el calor, la fusión. Son técnicas físicas de tratamiento y trabajo físico de la fundición para formación de aleaciones, el vaciado moldeado, el vaciado a la cera perdida, que le separo justamente del vaciado moldeado justamente por sus características, especificidad y distribución en las culturas. Los procesos de sinterización, que también son procesos físicos complejos. Entre las técnicas de decoración no podemos descuidar, es decir, esta es la base de las matrices, pero esta es la base de la decoración de los objetos. Tenemos los sistemas de ensamblaje que son numerosos, granulado, las soldaduras que puede ser autógena, fraguado y con soldante, las técnicas de acabado superficial, que igual son mecánico, difusión, oxidación, fusión, eliminación y el recubrimiento electroquímico. Esto en general para seguir explicando cómo es la estructura de los objetos. Justamente para ejemplificar la complejidad del martillado y del repujado, he tomado en consideración uno de los objetos que estuvo en controversia. La procedencia estuvo en controversia, ¿no? Hubo un artículo publicado en el que se manifestaba que la procedencia de los soles de oro, tanto de Quito de Guayaquil, que tienen un estilo y casi son idénticos, que procedían del sur del Ecuador, pero en el Museo del Banco Central estaban catalogados como procedentes de la costa ecuatoriana, de la costa norte, de la cultura latolita Tumaco. Con el fin de establecer definitivamente la procedencia, se hicieron varios estudios en el exterior, ya que uno de los problemas en nuestros países es la falta de, no de recursos específicamente, sino de tecnología sofisticada que permite hacer análisis no destructivos. Se realizaron varias determinaciones de composición, pero antes de eso quiero simplemente detenerme en lo que es el trabajo usando la presión mecánica. La placa en general, la placa fue trabajada solamente por martillado, laminado, martillado y repujado, pero es realmente de una gran cantidad de oro, significativa cantidad de oro, en que de hecho tuvo que emplearse fusión para conseguir una sola lámina. Entonces, cuando hablamos de un objeto y decimos es martillado o repujado, siempre tenemos que pensar que detrás de eso tuvo que haber procesos, primero de extracción de la materia prima, sea de material aluvial. Hubieron procesos de extracción como los que existen actualmente, que implican el bateo, la separación y luego el procesamiento, como en este caso tuvo que haber un proceso de fundición para conseguir la uniformidad de la lámina. Hubo un laminado para que el espesor tan delgado como son 30 a 35 micras de espesor esté distribuido uniformemente. Entonces, en la composición se determinó que era oro de procedencia, oro aluvial, pero el martillado de este objeto fue muy interesante, el martillado y el repujado, porque por el volumen de la nariz, que exigía que antes de martillar la lámina tenía que tener mayor espesor en esta zona, con el fin de que con el repujado y el martillado pueda expandirse toda la superficie de la lámina que estaba conformando estos elementos en alto relieve, diferentes a los elementos planos de los 47 rayos que tienen representaciones de una serpiente, cabezas de serpiente, son representaciones antropo-isomorfas. Además tienen los rayos un corte, son recortados con una regularidad impresionante que siempre
a veces nos continuamos preguntando con qué hicieron estos cortes, solo con cinceles o qué instrumentos, porque son cortes precisos y se ve que en los extremos hubieron dobleces. Uno de los aportes también de todos los objetos de nuestra metalurgia prehispánica es justamente esa consideración mágico-mítica, esos elementos que son introducidos o incorporados en los objetos, no únicamente porque son ceremoniales o rituales, sino porque son parte de su entorno. Entonces, en parte, la razón de ser del aparecimiento de la metalurgia tan temprana en los poblados de la costa y del sur de nuestro país se deben a que tenía la metalurgia que responder una necesidad de expresión y de comunicación a nivel jerárquico, ceremonial y ritual. Esta máscara, definitivamente por su composición, que fue contrarrestada, hicimos aproximadamente unos 300 análisis de material de los ríos aluviales del sur y del norte del país y de las minas, y se contrarrestó en varios sitios de los análisis de la pieza que la composición que respondía a concentraciones similares era de la costa ecuatoriana y posiblemente con más certeza de la tolita. Otro ejemplo de los procesos de martillado y repujado es este cuenco, en que tiene aproximadamente unos 5 tipos de punzones y de instrumentos, de herramientas que han servido para lograr todas las formas que ellos quisieron representar. Este objeto es una maravilla tecnológica en martillado, es una maravilla. ¿Por qué razón? Porque los elementos que han sido trabajados en platino, todos estos elementos proceden de oro aluvial, oro platino, de un yacimiento auro-platinífero. Básicamente no es platino puro, es del yacimiento auro aluvial que tenía altas concentraciones de platino en su composición. El martillado es de tal manera que se evidencia en la parte posterior de elementos, como son las manos que contábamos, y son 5 laminitas, martilladas, repujadas y unidas posiblemente con un presinterizado, porque no llegaron a ser un sinterizado, un presinterizado, porque están las evidencias de este trabajo metalúrgico. Todos los elementos que están formando parte del rostro, de los elementos de los brazos y de las piernas, son trabajados separadamente. Estos alambres, en este caso son alambres redondeados, pero hemos encontrado que los alambres pueden tener sección triangular, rectangular e inclusive cuadrada, y es otra de las técnicas. El alambre aparentemente es simple en su estructura, en su trabajo, pero no sabemos si fue laminado, martillado o un sistema de extrusión, que algunos investigadores sostienen que no existe la extrusión, pero los procesos para conseguir la uniformidad en cada uno de los alambres tienen que ser muy especiales en martillado para que simplemente tengan la posibilidad de tener espesores súper homogéneos, ¿no? Increíblemente homogéneos. Los hilos también fueron entorchados, y esta es una filigrana muy especial, porque cada uno de los hilos que fue entorchado fue dado la forma y unido con puntos de soldadura. Aquí tenemos puntos de soldadura entre la lámina, los hilos entorchados, las cintas planas, las cintas planas que fueron enrollados y que fueron en los que se adhirió cada uno de los elementos del entorno. Es decir, el trabajo metalúrgico, incluso de este objeto, que aparentemente es el más sencillo de los que tenemos en la metalurgia de la tolita, es complejo. Bueno, esta tiene aproximadamente unos 9 centímetros de diámetro.
Sí. Bueno, sería a veces interesante reunir por procesos tecnológicos la lista de los objetos para hablar simultáneamente de todos ellos, pero varían. Por ejemplo, en este caso tenemos ya elementos colgantes, más que elementos colgantes son argollas, son sistemas de ensamblaje además de las soldaduras que también son alambres trabajados, son de lo más simple, pero son interesantes porque los conceptos en la decoración se siguen ampliando y tratan de tener una dimensión relacionada con el movimiento, el sonido, ya no solo con el color y la representación de cada uno de los elementos que constituyen el objeto. ¿Perdón? Oro. Es solo oro y platino. Sí, es platino y oro. Sí. Esta también es platino y oro. Igualmente la granulación está representada son gránulos diminutos de 1 o 2 milímetros de espesor en este caso. Las cintas están fundidas porque yo he tenido la satisfacción de ver en el Museo del Oro el tratamiento de la cera perdida, objetos hermosos estéticamente, estilísticamente, y en los que aparentemente se observan estos hilos entorchados, pero en este caso son trabajados separadamente. Estos objetos son aproximadamente de unos 4 centímetros de diámetro. Vuelvo a las técnicas porque vamos a pasar a ver algo también de fundición, aleaciones y vaciado en los objetos de la tolita mismo, ¿no? En este caso, muchas de las técnicas que se encuentran en los objetos anteriores también están representadas, con la adición de que en este caso es un proceso de trabajo inicialmente de lámina, y este recubrimiento de platino tenemos la duda de que sea un depósito electroquímico más que un platinado por fusión, porque lo denominamos dorado cuando existe el oro, plateado con la plata y platinado con el platino. En este caso el objeto es platinado. No es un objeto de platino dorado, sino de un objeto de oro platinado. Hay 2 técnicas que podrían ser, y la más sofisticada e interesante y que se da mucho en la tolita es el depósito electroquímico. Sí. No existe ninguna área de fusión en que se sospeche que han sido láminas trabajadas, y en la parte posterior es igual oro y platino. No, bueno, eso tenemos que diferenciar específicamente, ¿no? Los procesos electrolíticos de la época actual utilizan la electricidad. Los procesos electroquímicos simplemente existe desplazamiento por todas las fuerzas iónicas que se producen en una solución, y que la solución está formada solo por compuestos químicos. No interviene la electricidad, y esa es la diferencia entre electrolítica y electroquímica. El nombre es tal vez complicado, pero a veces los procesos lo que usan son productos naturales, como claramente los describe Heather Legman en una de sus investigaciones sobre el desplazamiento electroquímico que ella encontró en la zona Moche, es decir, en el norte del Perú, y que lo repitió experimentalmente en el laboratorio. Son procesos que implican un conocimiento de su entorno natural muy específico y que está estrechamente relacionado con las tecnologías de producción, tanto en alfarería como en metalurgia. ¿Perdón?
Esta, sí, es fundición también, porque es fundido previamente a laminado y martillado, porque se encontraron evidencias de fusión, de procesos de fusión en la estructuración de la pieza. O sea, lo que deseaba es pasar exclusivamente de los trabajos que se hacen por presión mecánica, martillado, repujado y laminado, y que conjugan otros tipos de técnicas en la estructura. Esta mascarilla zoomorfa también fue muy importante en el tema de análisis de materiales que nos correspondió hacer, que yo digo fue un privilegio realmente, ¿no? La mascarilla tiene apenas de largo 7.4 centímetros, es decir, no es una mascarilla muy grande, pero todos los elementos que tiene lo vamos a ver en detalle. El interés nuestro era específicamente en este caso, también tenemos conjugadas varias técnicas, fundido para conseguir la lámina, el laminado y el martillado también. Es una mascarilla que tiene varios componentes que se pueden remover, que se pueden también, que lo desmontamos para analizar. Eso es lo que quiero expresarles. En este caso, la composición, hicimos varias determinaciones. La composición de la superficie, en general de la superficie anterior, fue justamente de platino en ciertas zonas donde privilegiamos la parte analítica, es platino. Luego tenemos el oro que estaba en la composición misma, el oro de la composición de la máscara, como el oro de la diadema, tenía la misma composición o similar, tenía una concentración de plata, también cobre, platino en baja concentración, pero en el platino, si ustedes observan, casi se transparenta a través del platino el oro, es decir, teníamos la duda de que estos recubrimientos de los colgantes de los ojos y de los colgantes de la barbilla sean recubrimiento electroquímico. La matriz es una aleación oro-plata aluvial, ¿no? Los elementos desmontables, bueno, una complejidad iconográfica que sería interesante preguntar, varios elementos, ¿no? Desde la cadena de esferas de oro fusionadas entre sí, conseguidas luego de un proceso de granulación, las cintas planas y entorchadas, las argollas pequeñas, soldados a las láminas ovales, láminas alargadas, recubiertas. Tenemos varias argollas, es decir, solo esta diadema es compleja, ¿no? Este fue el elemento que se llevó al Museo Británico para que sea analizado, y dos investigadores, Nigel Mix y Susan Lanis, fueron quienes aportaron con el trabajo de investigación tanto de la zona anterior como de la zona posterior. El platino que recubre superficialmente esta lámina fue una preforma, es decir, fue una lámina preelaborada que luego fue unida por difusión a la matriz base, que era un sinterizado de oro platino. Vemos la superficie del recubrimiento. En este caso el color del dorado es platino. Bueno, el reemplazo electroquímico del que estábamos dialogando consiste en la disolución de los metales con productos naturales. Es lo que describe la doctora Heather Lehman, que yo básicamente les he puesto en esta lámina. Se utiliza generalmente el nitro, el alumbre y la sal, que aportan con los iones necesarios, especialmente el cloro naciente, que disuelve al oro. Luego existe un proceso cuando están disueltos los metales de neutralización, casi siempre con un carbonato de sodio, y luego en esta solución neutra
que es requisito indispensable, se sumerge la lámina de cobre o de tumbaga a dorar o platear. Se produce una reacción de óxido-reducción en la que el oro se deposita sobre la matriz de cobre o plata o tumbaga, y en este caso del platinado, en que el platinado tuvo que depositarse sobre el oro. No hemos encontrado todavía casos de posibilidades de disolución del platino, por lo que yo he puesto únicamente por la diferencia de coloración, pero en este caso no sabemos exactamente cómo se hicieron los platinados sobre oro cuando no fue aplicada la lámina de platino trabajada como preforma sobre la lámina de oro. ¿Perdón? Sobre la de oro. Sí, por difusión, por depresión o difusión. En este caso, la lámina de platino fue adherida a la lámina base, que es una aleación de oro-plata, con un proceso similar a la depresión, es decir, o a la fusión, donde la lámina por calentamiento se superpone a la lámina base y hay procesos de difusión entre los elementos de composición de la una y de la otra. Sí, y se pega. Sí, sí, a no ser que se haya recubierto la zona posterior con algún elemento, con una resina. En este caso, ya, solo quería en esta imagen, ya, lo único que quería es, lo que pasa es que no, en este momento lo que quería señalar es que en este caso el objeto es platinado, ¿sí? Teníamos la sospecha de que es platinado electroquímico, pero todavía no se describe la técnica que pudo ser utilizada para el platinado electroquímico, es decir, para recubrir con platino el oro. Solo estaba poniendo como ejemplo cómo es el proceso de reemplazo o de depósito electroquímico que se da en los objetos cuando se usa oro sobre cobre, plata o tumbaga. Pero en este caso la excepción de la pieza es que fue usado platino sobre oro y desconocemos la técnica. Hay mucha relación que la mayor parte de investigadores que realizan estudios de metalurgia en la presente década especialmente tratan de relacionar con los yacimientos donde se encontraba presente el oro y el platino. En el caso del Ecuador tenemos varias fuentes minerales para conseguir el platino y el oro. En términos generales, el patrón o los elementos geológicos básicos que nos hablan de presencia de oro son justamente los placeres o paleoplaceres, que lo conocemos, los depósitos residuales, metamórficos, magmáticos, hidrotermales, que son estos depósitos los que se presentan en el cinturón metalogénico andino en general, tanto en la cordillera occidental como oriental, y de los que se derivan todos los elementos metálicos de estas provincias metalogénicas en estas dos cordilleras. Y sí existe una diferencia de cuáles son las concentraciones y tipos de minerales que están presentes. En el Ecuador tenemos 228 ríos auríferos y también oro en las zonas costeras del Pacífico, por lo que era una fuente posiblemente la más frecuentemente utilizada, el oro aluvial, en los trabajos prehispánicos. Pero sin embargo, no se descarta la posibilidad de que en zonas como en el sur del Ecuador, en que existe una riqueza minera que inclusive hasta el momento se explota en grandes cantidades, hubieran procedido a la extracción
del oro, de la plata o del cobre de los yacimientos que se encuentran en esta zona. Existen más bien registros de los cronistas que nos hablan de una extracción de una de las minas. Cuando llegaron los cronistas, los españoles obligaron a los indígenas a que indiquen de qué zonas extraían el oro, porque luego de los saqueos ya no existía para ellos una fuente de provisión de este metal precioso. Entonces, una de las minas de esas se conoce que es la mina de Curipamba, que es en la provincia de Zaruma y donde actualmente se explota también el oro en las minas de Portobelo, en el Sexmo, que es ahora un museo, y que se evidencia socavones que están ahora habilitados para el turismo del público, para que vean que posiblemente fue también ahí la extracción del oro pre-inca, inca, de la conquista y la colonia. Estoy mal con esto, perdón, disculpas. No, ya vamos a avanzar ya. Bien, he puesto lo que les había expresado, solamente que sí me gustaría resaltar que hasta ahora se encuentran evidencias de oro, los placeres auríferos de los ríos Palaví, San Juan, Mira, Bogotá, Tululbí, Cachaví, Santiago, Cayapas, y que se caracterizan por la presencia de oro, platino en las gravas y arenas, en las playas de Mar, La Tola, La Tolita, Río Verde, Tonchihue, hasta la presente fecha. Inclusive en los registros de los ríos auríferos de la zona costera ahora se identifica el oro no degradado, pero sí triturado de objetos de arqueología, y se habla de oro arqueológico. El platino, las fuentes auro-platiníferas, según una fuente que es David Scott en su publicación del 2011, nos da un gráfico en el que se ve justamente cómo estas fuentes auro-platiníferas que es justamente graficadas, llegan en Colombia, atraviesan toda esta zona costanera. Es una riqueza impresionante de la que pudieron obtener como fuente de materia prima. Es interesante pasar a la metalurgia de la costa central y sur del Ecuador. Es una metalurgia abundante, rica en producción. Hemos visto apenas esta zona y vamos a avanzar por toda la zona de la costa central y sur. Jamacoaque, 350 a.C., también es temprana, ¿no? Pero con una duración que se extiende hasta la conquista. Un ejemplo del repujado también, que se utilizaron herramientas impresionantes. Laminado, evidentemente el alambre, el trabajo del alambre. El repujado. Y lo interesante de Jamacoaque es que tiene una producción abundante, pero casi encontramos solo martillado, laminado, repujado y también dorado. El dorado es una práctica común para todas las culturas de la costa ecuatoriana. Jamacoaque fue una producción abundante en metalurgia, muy significativa. No tengo las mejores muestras estéticas o estilísticas, pero se diferencian significativamente de la tolita y no por ello dejan de representar su iconografía. Estas sociedades eran sociedades complejas, perfectamente estructuradas y organizadas, con varios sistemas de producción que paralelamente tenían su progresión en el desarrollo de todo el complejo socioeconómico de las poblaciones, de estos asentamientos. Eran señoríos étnicos
Bahía. Es la primera cultura que aparece con objetos en que se trabajó la plata. Este objeto es de oro con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas. También una ocupación de 500 antes de Cristo. Bahía, grandes navegantes, poblaciones que se extendieron en la costa ecuatoriana y que empezaron también el comercio a distancia, largas distancias. La producción de Bahía estética y estilísticamente es tan sofisticada y tan hermosa, diría yo, como la Tolita Tumaco. Tenemos la representación de los balseros que lo han trabajado en plata, ¿no? No hemos estudiado las tecnologías aplicadas y justamente el oro, la plata y la tumbaga fueron los que dominaron la metalurgia del sitio Bahía. Manteño Huancavilca es extraordinario. Manteño Huancavilca, los grandes navegantes que se dice llegaron hasta Chile y llegaron hasta las costas de México, el comercio del espóndilus, de metalurgia de textiles. Es una metalurgia extraordinariamente rica y que se mantiene hasta la conquista. Estos alambres son interesantes porque al extenderlos tienen una longitud que llega a veces hasta 1,5 metros y son totalmente regulares. En este caso son de corte rectangular, pero hay muchos que son de corte circular. No sabemos todavía cómo fueron exactamente trabajados porque son tan duros como el acero, su composición. Las máscaras funerarias, en este caso es de plata. Siempre habrá fundido, laminado y martillado en estos objetos. Esta era de cobre, pero lamentablemente los procesos de corrosión y la limpieza posterior fueron los que afectaron la estructura y la coloración de la pieza. Esta es una pieza antes del proceso de restauración, pero que simbológicamente es muy importante. Es uno de los diseños que se encuentran con frecuencia en esta extraordinaria cultura. De Manteño Huancavilca se sabe que Bartolomé Ruiz se encontró con una de las balsas manteñas de la costa pacífica, en la cual se llevaban todos estos objetos para comercio, y fue posiblemente el primer saqueo de los conquistadores antes de llegar a Coaque, donde saquearon el pueblo, que todos los individuos de esta población tenían narigueras, orejeras y aditamentos de oro, inclusive pectorales. Lo importante también de Manteño Huancavilca es que en uno de los enterramientos se encontraron herramientas para laboreo de los metales, herramientas para procesos mecánicos, según el descubrimiento de Ceballos en 890 a.C. Se encontraron hornos de fundición en la costa de Manabí, según Holm en 1970. Yo he resaltado esta particularidad porque hemos conversado y dialogado sobre la importancia que tienen los talleres metalúrgicos o los sitios en los que se encuentran justamente las herramientas para trabajo de metalurgia, porque son las que guardan las evidencias, no solo en herramientas, sino en los materiales que se usaron y en la época con la datación y los fechamientos de los contextos en que evidentemente fue la producción de este elemento de la cultura material. La cuenca de los Guayas es también muy importante con la cultura Milagro Quevedo, que existían señoríos muy grandes, una estructura social perfectamente jerarquizada, la importancia de los rituales y los sitios ceremoniales como se da en la costa, también se da en esta cultura muy importante también por la elaboración orfebre
que incorpora casi siempre el uso de piedras a veces semipreciosas o simplemente distintivas, y se caracteriza por la fabricación del alambre en oro, en aleaciones, en tumbaga. Utilizan también, no en esta pieza, pero se utiliza y se ve con mucha claridad los procesos de dorado. Se caracteriza también por las hachas de cobre que encontraron en grandes cantidades en los enterramientos. Quizá hablan de toneladas de hachas de cobre que posiblemente fueron un equivalente a la moneda en el intercambio. Todavía no existen estudios definitivos sobre la significación de estos elementos. Las hachas también pudieron ser ceremoniales. En este caso tenemos perfectamente claro que tenía sus elementos relacionados posiblemente con la cosmovisión o con el entorno de esta cultura. Es un poco menos barroca que la tolita. Yo uso el término barroco para definir la complejidad estética, pero en este caso fue muy importante. Esta es una de las láminas doradas. Se encontraron artefactos de metalistería, crisoles, cinceles, cañutos de cobre, sopladores, pinzas y recipientes cónicos para pulir. Es decir, ellos mismos no producían su metalurgia, no estaba sujeta ellos la producían, no la recibían externamente de otra cultura, no era parte de un comercio, ni tal vez en un grado relativo, ¿no? ¿Perdón? Cónico para pulir. Generalmente es parecido a los morteros. Es un mortero de piedra, sí, pero en este caso me parece que es de cerámica lo que se encontró. Bueno, los elementos que ellos tenían para el pulido, el vaciado, el moldeado eran generalmente de cerámica, eran bivalvos o simplemente compuestos de un solo elemento para el vaciado, pero en los procesos de fundición tenían muchos elementos, y para el trabajo de pulir y de trabajar los metales también tenían elementos de madera, de hueso, de concha, arcillas, arena. La metalurgia de la Sierra Norte es importantísima porque ha sido la que ha tenido posiblemente menos atención que los trabajos de investigación y de excavación de otras regiones del Ecuador. En la costa norte, si la señalamos, abarca las provincias del Carchi, Imbabura hasta Pichincha, es la Sierra Norte. Ahora hay una pequeña ampliación de la discusión sobre la cultura Carchi Nariño y la producción tanto alfarera como metalúrgica de la provincia de Imbabura, Pichincha, como siendo Pichincha exactamente parte de la Sierra Norte y de la Sierra Central. Entonces, lo que yo les voy a presentar este momento es una visión de la Sierra Norte, considerando los estilos en metalurgia y en alfarería de Carchi Nariño que llegan hasta Pichincha, pero que en Pichincha es más temprano, pero que posiblemente son parte de estilos que se extienden más ampliamente, ¿no? La discusión les corresponde a los arqueólogos, la definición de exactamente cómo quedaría, hasta dónde sería la delimitación, y no es mi campo, más solo la metalurgia que les voy a hablar ahora, unida de la zona norte hasta el centro, hasta Quito. Bueno, este es un cuadro
en que podemos graficar la secuencia cronológica de la Sierra Norte, cómo se la está manejando en el Ecuador también. Lo que está establecido es la cultura Carchi Nariño, con sus sitios más tempranos, la provincia de Imbabura con sus nuevas investigaciones en todos estos sitios arqueológicos. Tenemos también el norte de la provincia de Pichincha. Evidentemente el sitio Inca es una de las etapas que entra en la investigación. Sitios más tempranos como el que se encontró en el norte de Quito, en la provincia de Pichincha, La Chimba, que es un sitio extraordinariamente importante en la cronología, tanto, yo digo, arqueológica en general de la provincia. Los sitios más tempranos y en la provincia, exactamente, aquí tenemos graficado el sitio más temprano, el Inga, que está en Quito precisamente, el Inga Cotocollao, y luego los sitios que se consideran de la fase Chaupicruz-Quitu, que no sé finalmente si quede definida solamente como Quitu, donde tenemos evidencias increíbles en la Florida, que es lo que vamos a ver. Tenemos igual en Rumipamba y muchos otros sitios que se están excavando este momento en el Ecuador. Esto abarca toda la zona que está este momento en prospecciones arqueológicas y excavaciones, y que va desde el río Guayabamba hasta el río, hasta específicamente hasta el norte, hasta el límite con Carchi. Carchi Nariño es interesantísimo, tiene técnicas también sofisticadas en metalurgia. Una de las piezas que aún no ha sido analizada, pero que yo he estado realmente con mucha complacencia de ver la metalurgia de Carchi Nariño que tienen aquí en el Museo de Oro. Fantástica, interesante, maravillosa, diría yo. En la que existe, en este caso, 3 colores que denotan un trabajo más sofisticado que el simple martillado o laminado. No sabemos específicamente, justamente los estudios los están haciendo ahora aquí en el Museo del Oro, sobre este tipo de producción donde se establece un trabajo selectivo para cada uno de los componentes que ellos quisieron dejar visible, sea el oro, el cobre o la plata. Entonces será magnífico esperar los resultados de la investigación tan interesante que se hará aquí en el Museo del Oro. La Florida está en Quito, en la zona norte de Quito. Es el extremo, en este caso del mapa que yo les he indicado, es el extremo sur de la Sierra Norte. Los descubrimientos que se hicieron, León Doyon en 1995, hablan de una datación de 130 a 420 después de Cristo, que es bastante temprano para la Sierra Norte. Estaría más o menos a la altura de los fechamientos de Yacuanquer, que sería en Carchi, ¿no? en la zona de, no es Carchi, en la zona de Colombia. Sí. Yo he copiado esta pequeña frase porque son 3 enterramientos en pozo profundo de aproximadamente 14 a 10, algunos pozos de 14 metros de profundidad, otros de 17, donde se encuentran varios personajes en cada enterramiento, desde abajo hacia arriba. En una de las tumbas donde encontraron mayor cantidad de elementos representativos que hablaban de una posible jerarquía del individuo que estaba en el sitio, describe el investigador que del cuello le colgaba un pectoral de cobre dorado, sujeto a un collar de Spondylus princeps. En otras zonas del yacimiento se rescató un crisol con restos de fundición de oro y cobre. En la sepultura 3 se encontró una toba volcánica
con restos de limalla de oro que pudo servir como molde y para pulir metales. Esto lo describe en el 2004. Yo he tomado solo esto que hace referencia exclusivamente al trabajo de la metalurgia para indicar que los procesos tanto de fusión como de trabajo por presión mecánica estaban presentes en esta cultura temprana también en la zona de Quito. Este es uno de los objetos de la Florida, donde vemos martillado, básicamente laminado, martillado y recortado. Este aparentemente tiene un dorado, no ha sido analizado exhaustivamente, pero tiene un dorado superficial. Justamente el estilo parece que es similar a los de la Sierra Norte y se relacionan con Yacuanquer, con los estilos más tempranos de la metalurgia de Colombia en esa zona. Esto es Carchinariño, una de las máscaras rituales y ceremoniales. Evidentemente no ha sido todavía restaurada, por eso tiene ese estropeo. Típico y característico, una pieza con un diseño geométrico donde existe también los cortes que son interesantes, la simetría, una simetría que es muy interesante en casi todos los diseños geométricos de Carchinariño vamos a encontrar, y difiere significativamente de las culturas de la costa ecuatoriana. Los monos son una representación muy frecuente en Carchinariño, justamente por su posición cerca de la Amazonía, cerca de la zona oriental. Es muy bonita, muy estilizada, y se aprecia también un trabajo bastante sofisticado en cuanto al recortado. Es algo que se debe destacar. El proceso de recortado, inclusive ahora, lo vemos como también sofisticado, porque ahora podemos hacerlo con otro tipo de instrumentos, y precisamente ellos lo hacían de una forma posiblemente más sencilla, pero cortes que guardaban una simetría muy interesante. Es Carchinariño. Usualmente lo que se considera ahora que existen 3 periodos: Capulipi, Artal y Tusa, y Capulí con la metalurgia más tardía. Es otro de los collares Carchinariño. Lo más importante en esta cultura es que tienen oro, plata, cobre, y se encuentra en los análisis en los análisis que se hicieron en el 2002 en el IRD de varios grupos de muestras de todo el Ecuador. Carchinariño tenía objetos en que se usaron como matriz tumbagas ricas en oro, tumbagas ricas en cobre, y en las prácticas de acabado superficial, dorados por fusión, dorados por oxidación, dorados cobrizos grises zonificados, que es el único nombre que lo dimos porque no sabemos la técnica que se empleó. La metalurgia de la Sierra Central es también un poco incomprendida todavía. Por ejemplo, la Sierra Sur fue de las primeras saqueadas, explotadas hasta no muy lejos, hasta el siglo pasado. Las tumbas de Hatun Cañar, en la zona del Cañar, en Cuenca, que premeditadamente fueron saqueadas, no se planificó el saqueo de Hatun Cañar, donde se extrajeron toneladas de material, entre esos oro y piedras preciosas. Son sitios que los coleccionistas de los museos privados guardan ahora en ciertos vestigios, determinados vestigios, y los museos también guardan en sus colecciones, pero muy difícilmente son productos de excavación, con excepciones, como en la zona del Cañar, donde ha habido excavación en Pumapungo y en varios sitios donde sistemáticamente se ha establecido
una diferencia. Purúa es una cultura muy interesante que desarrolla tardíamente la metalurgia. Los contextos asociados están fechados en 1200 después de Cristo hasta 1535. Esta corona era de cobre. Parecería que es una metalurgia menos sofisticada, sin embargo, los análisis definirán en algún momento el uso, por ejemplo, del vaciado por cera perdida en elementos diminutos como este, que parece que tuvieron que ser vaciados por cera perdida, pero tenemos muestras muy pequeñas relacionadas con la técnica. La mayor parte son vaciados, simplemente en moldes abiertos, cerrados, bivalvos. Es muy escasa la cera perdida, pero también tenemos plateados, dorados. Los diseños son un poco menos precisos, a pesar de que los diseños geométricos los tienen, pero son elaborados con menos detalle que en otras culturas como Carchi Nariño, donde hemos visto que existe una simetría y una claridad en toda la realización de los diseños. ¿Perdón? Es plata dorada, sí. Sería interesante, ¿no? No, es en una sola, es plata dorada. Como en este caso. Es cobre esto y esta zona, es cobre dorado. Creo que hemos abarcado gran parte de los procesos y las tecnologías, siendo, en resumen, las que se destacan o se diferencian en la costa son la sinterización, los recubrimientos platinados sobre oro, el depósito electroquímico o reemplazo electroquímico, los procesos físicos se los practica todos, las técnicas de acabado se los practica todos. Igualmente ocurre en las técnicas de la costa central, igualmente tenemos en la Sierra Norte. Es decir, cuando intentamos establecer una diferencia de las culturas por el uso de las técnicas metalúrgicas, fue bastante complejo porque tenemos bastante homogeneidad en el componente tecnológico, pero existen otros componentes como son el estético y el estilístico que es más, funciona mejor para lo que es una diferenciación en las culturas en este caso. En resumen, los metales más usados casi siempre son oro, plata y cobre, los tres preciosos, pero bueno, no sé por qué no se visualiza muy claramente en la tolitea, pero es el único caso en que tenemos platino. Hay una evidencia acá en Putuxío, no de trabajo en platino, sino de chispas de platino. Ya les voy a explicar cuando hable de Putuxío. Y plomo, que lo hemos encontrado solamente en las fuentes de información de tanto de Berceau como de David Scott. Los procesos y las tecnologías están casi siempre centrados en la práctica de la fundición, aleaciones y vaciados. Con pocas excepciones tenemos el uso de dorados, soldaduras, aunque en las culturas relacionadas en Quito, por ejemplo, como es el caso de Florida, diríamos que no es porque no existe, sino únicamente porque faltan datos y excavaciones. Y eso ocurre generalmente en todas las culturas, pero hasta el momento lo conocido es lo que tenemos graficado en la tabla. En la Sierra Sur
Cañari es una de las extraordinarias representantes de la metalurgia, pero más por los saqueos y por la cantidad de oro, plata y cobre que salió del Cañar, de la Azuay y de Loja. Se destaca por los trabajos de martillado y repujado, en este caso sí, recortado, calado, y realmente lo que quiero expresarles es que al momento no se realiza ninguna de las investigaciones porque casi todas las colecciones tienen muy poca representatividad de lo que fueron la metalurgia Cañari. Igual ocurre con lo Inca, sabemos, existió, tenemos en las colecciones, pero se han realizado muy pocos estudios porque prácticamente las tecnologías y las prácticas metalúrgicas son similares en todo el asentamiento incásico, desde el Perú hasta Colombia, ¿no? Son interesantes, es una metalurgia muy interesante, una metalurgia en que hubo una transición también importante, porque los incas estuvieron en el Ecuador apenas 67 años aproximadamente en el extremo sur y 18 años o 20 en el extremo norte. Entonces la influencia fue restringida a los grupos que ocupaban la sierra, más no a los grupos que se establecieron en la costa o en la Amazonía. En este caso, luego de este corto periodo de la presencia inca y de la transformación, en los procesos de transformación de todos los sistemas de producción que se dieron en esa época en el territorio ecuatoriano, en que se modificó totalmente la producción textil, alfarera, la construcción, las vías, los caminos, entre esos la metalurgia. Hubo una transformación inmediata con la conquista hispana, donde los cambios fueron también importantes y más trascendentes que los que se dieron en la época posterior, donde la metalurgia pasó incluso a ocupar un lugar diferente en la proyección del desarrollo de la sociedad, con una connotación más de valor económico, más que de significado mágico, mítico, espiritual. En todo caso, estas transiciones se dieron, son parte de la historia, y en un momento tienen que ser perfectamente investigados para conocer la dimensión de estas transformaciones en todas las producciones, en todos los sistemas de producción que dan lugar a cambios también en el pensamiento, en las costumbres y en las formas de vida de las poblaciones y de los asentamientos. Luego, para empezar a hablar del sitio Putuxío, que es muy corto también, brevemente les quiero hacer un resumen de lo que se conoce hasta el momento de la presencia de la metalurgia temprana en Sudamérica. Tenemos en Perú el más destacado, es Quisca-Irumoco, que queda casi en la frontera con Bolivia, en el río Ilave del Titicaca, con 1783 a.C. Huayhuaca en la sierra de Andahuaylas, 1500 a 1000, Mina Perdida en el valle del Urín, Pampehue en Cupiznique, también con 1500. Y en Ecuador tenemos los sitios Putuxío, que es el que me interesa hablar, con 1470 años antes de Cristo, las balsas en Esmeraldas, los cerritos en Santa Elena, que son los tres más importantes. La diferencia en la producción metalúrgica de cada uno de estos sitios es muy importante. En Quisca-Irumoco y Huayhuaca, tenemos martillado y laminado, básicamente en las cuentas cilíndricas, que fueron 9 cuentas cilíndricas que se encontraron de estas dimensiones, 1,2 por 2,9 centímetros, de oro nativo de los filones de sandía, porque todos estos sitios cuentan con toda la información de fechamientos y de los contextos que estuvieron asociados a los enterramientos en los que se encontraron los objetos. Tenemos en el caso de Huayhuaca hojuelas de oro, ¿no?, con herramientas que eran 4 rocas, 3 martillos de pórfido, basalto, arenisca y hornblenda.
Y en Putuxío, inicialmente, desde el periodo más temprano de los trabajos, tenemos fundición directamente en el taller orfebre, en el que se encuentran no solo vestigios de oro y cobre, sino varios materiales que fueron utilizados en los procesos de fundición y tratamiento de los metales. El sitio es especial, ocupa más o menos 4 hectáreas entre Oña y Saraguro. En la cima de este cerro, que es Putuxío, se encontraron los hornos de fundición, 35 hornos de fundición, que a pesar de estar en terrazas en las que había una gran incidencia del viento que atraviesa toda la cuenca del Jubones, porque esto está en la parte alta de la cuenca del Jubones, tenían material refractario que estaba recubriendo la zona interna. Tienen material refractario en la zona interna de los hornos de fundición. Se encuentran evidencias de carbón, se encuentran evidencias de sedimentos importantísimos, donde también se encontró oro, vestigios de oro. Existen canales que posiblemente se utilizaron como canalones para el lavado de los… Está cruzado por el río Oña y el río León, que son ríos que portan material aluvial. Tiene una especie de lago artificial que posiblemente servía para alimentar todos los canales que tenían para separar o procesar el oro aluvial. Esto es parte de los vestigios de los hornos crisol, porque aparentemente son crisoles de fundición, porque tienen aproximadamente 35 centímetros de diámetro. Aquí estoy haciendo un listado para no olvidarme de ningún elemento de los que se ven. Hornos crisoles excavados en el piso y cubiertos de arcilla refractaria, vestigios de oro, de fundición y laboreo, residuos de carbón vegetal y minerales que posiblemente se utilizaron en los procesos de fundición y refinación del oro, láminas de cobre, puntas trabajadas en hueso, artefactos de barro con acanaladuras, terrazas aplanadas artificialmente, laguna artificial ubicada al pie sur de la loma de Pangapamba, restos de cerámica de diversos periodos de ocupación, desde el formativo tardío, desarrollo regional e integración, porque aquí no se encontraron evidencias de cerámica inca. En todo caso, Potosí abarca 3000 años de información sobre los asentamientos, sobre un taller orfebre donde evidentemente vemos la progresión en el trabajo de la metalurgia, ya que en los sitios tempranos las evidencias no tienen aún los hornos crisoles, sino en la época de desarrollo regional. He puesto aquí una frase, dado que más estoy ahora relacionada con temas de patrimonio minero metalúrgico. El patrimonio metalúrgico es la resultante final de los procesos de la actividad minera. Esa es realmente la actividad minera, está dada para que se den procesos metalúrgicos, inclusive en la época actual. Tiene una significación relevante en la historia del desarrollo sostenible de las sociedades que incorporaron la obtención de los metales en sus actividades productivas. La metalurgia es la ciencia y la tecnología de los metales, son de interés patrimonial, tanto los procesos que tienen por objeto la extracción de metales de sus minerales, como las tecnologías desarrolladas en la producción de estos objetos en distintas épocas. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, me encantaría. Es una estupenda pregunta. Bueno, la investigadora del sitio arqueológico, Matilde Teme, ella reside cerca de Putuxío, en la población del Tablón. Se ha encargado de hacer los trámites necesarios para que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tenga una especie de declaración de área protegida. El problema radica en que parte de la propiedad del sitio
es privada y evidentemente los dueños no quieren la restricción de un sitio protegido y quieren hacer negocio con la pequeña minería para que empiece la explotación del oro del río León y de la base de la montaña de Putuxío. Matilde casi siempre está justamente tratando de resolver estos conflictos con la población que ventajosamente apoya a Matilde porque tienen un área pequeña en la población donde han conservado la hacienda antigua, la hacienda vieja, donde van a hacer el Museo de Metales. Es un trabajo interesante porque a pesar de ella no ser ecuatoriana, ella es alemana, tiene mucho interés en la preservación del sitio porque, como ustedes ven, la diferencia entre los descubrimientos más antiguos del Perú y lo del Ecuador realmente es bastante importante. Y es el único taller orfebre que mantiene intactos todos los vestigios hasta el momento. Incluso hay la propuesta de que van a hacer una hidroeléctrica en la base del Putuxío por aprovechar el agua del río León y del río Oña. Es una propuesta que realmente tiene que reverse porque es un sitio que ojalá en algún momento se le dé la importancia que merece, ¿no? Bueno, hemos estado hablando de la importancia que tienen en general los talleres metalúrgicos. Hay varios, tanto en el Ecuador como hemos visto, hay pocos sitios donde se encuentran herramientas metálicas por las que yo resalté, son sitios en que nosotros estamos constando, verificando que ahí se produjo el trabajo metalúrgico. Casi siempre está asociado con fuentes de materia prima, entonces hay que hacer un estudio interdisciplinario donde podamos reunir a varias información, incluyendo la información histórica de los cronistas que nos habla de sitios específicos que buscaron los españoles para procesos de extracción de oro cobre y casi siempre eran sitios donde los indígenas o nuestros ancestros estaban haciendo la producción de los objetos de orfebrería. Bueno, sería importantísimo tener una continuidad. Yo veo que en el Museo del Oro, con mucho acierto, los jóvenes están empezando a interesarse en un tema tan apasionante como es la metalurgia, porque es un sistema de producción que en el caso de la época prehispánica tiene connotaciones más interesantes en el desarrollo del conocimiento, del pensar y del saber en armonía con todo lo que es el pensamiento, es espiritual, mágico y mítico. Entonces es importante, eso ya no lo tenemos en la conquista y en la colonia, y lo poco que queda tiene que seguir siendo investigado y analizado. No sé si alguien tiene. Sí, por favor. Te quería preguntar, varios objetos con evidencias de soldadura. ¿Hay análisis de las soldaduras? O sea, ¿es intencional la mezcla de cobre para un menor punto de fusión? Bueno, sí, básicamente en cuanto al análisis de la soldadura, hay varios trabajos en el siglo pasado que han aportado con importantes investigaciones, porque hay 3 tipos de soldadura y la que más hemos observado, pero no tanto en la parte analítica, sino en las características de la soldadura autógena, donde no se utiliza fundente, es una de las típicas, especialmente en los procesos de granulación y de trabajo con los elementos granulados. Es contacto, calentamiento, pero con un manejo muy bien controlado de lo térmico, del grado de calor y del contacto en sí con la llama. Son procesos que no utilizaron algo adicional, pero sí también se usaron fundentes, entre esos malaquita, que facilitó mucho como un proceso de reacción química con la superficie del metal para bajar el punto de fusión y a la vez unir. Hay colapés y posiblemente alguna otra resina.
Hay también procesos de soldadura por fraguado en los que se usa la adición de una aleación intencional hecha como soldadura que tenga una menor porcentaje de concentración tanto generalmente del metal de más alto punto de fusión, en este caso del oro, y entonces la temperatura que se requiere es siempre más baja que el punto de fusión de todo el objeto que se está trabajando. Bueno, falta por investigar muchísimo y con la tecnología. ¿Perdón? ¿El fraguado? Sí. Con fundente y la autógena. Básicamente, ¿no? Deben existir más, o sea, siempre la limitación que nos queda es esa, es lo que conocemos hasta el momento. Muy enriquecedor si es que alguien investiga o sabe de algo más, siempre estará enriqueciendo todo este panorama, todo este horizonte de la metalurgia. No sé, ¿había otra pregunta? ¿No? ¿Tú? No. Hay un contraste enorme en las tecnologías, sobre todo en el desarrollo de la cera perdida. Colombia es un país donde hay, no solo hay una producción muy grande de objetos en cera perdida, sino una diversidad de técnicas, de variantes, de la técnica muy impresionantes, ¿no? Los usos del bicolor, el uso de núcleos, y muchas otras cosas que seguramente no conocemos, pero hay muchas coincidencias pues en los martillados, en los dorados, con Ecuador, en aleaciones, en los usos del martillado, diferentes tipos de martillado, repujado, pero sí hay una diferencia enorme en el uso de la cera perdida. Así es. A ver, yo quería, como no hay más preguntas, agradecerles mucho por su presencia y sobre todo reiterar a todos los colaboradores de María Alicia que han facilitado, ¿no? Pues que se dé este contacto tan importante para compartir. Simplemente es compartir lo que hasta ahora hemos podido avanzar y bueno, muchas gracias.